Por eso, lo que hemos elegido es conformar un equipo bien variado, que ha tenido ya un inicio desde, digamos, la filosofía, la antropología, el pensamiento crítico en Susana Maidana, que ha sido profe mía también, acá. Así que todo lo que yo diga que no sea correcto, tiene que hablar con ella, digamos, ¿no? Porque ella es la que me enseña. Pero, o sea, hemos empezado desde esa mirada filosófica de la modernidad. Ya voy a decir algo sobre eso yo hoy. Pero yo vengo a presentar un poco lo que vamos a hacer en general, a Manu, y a decirles que nos visita un poquito más tarde también, que el doctor Jeff Sher, que viene de la Universidad de California en Los Ángeles. Hemos visto la modernidad, una mirada filosófica. Vamos a tener en Emmanuel Gall, en el profe Manu Gall, licenciado en comunicación, ¿no? De la UBA, la mirada desde la comunicación también, y la vamos a tener en el profesor Jeff Sher, que es, bueno, doctor, digamos, en ciencia de la comunicación, tiene un currículum que es una delicia realmente. Es fotógrafo que expone en las principales galerías de Los Ángeles. Viene ahora en un rato. Hemos aprovechado que él estaba acá para que, bueno, forme parte del curso. Ahí lo vamos a mirar desde la comunicación, que es un tema central, digamos, en la educación. Uno se comunica. Enseñar, aprender, no es más que escuchar y decir, mostrar y ver, yendo a las cosas más primordiales de lo que es un acto o un hecho educativo. Lo vamos a ver también desde la ciencia política. Esa parte la voy a poner yo, que es la teoría política, lo que es un poco pensar también el mundo actual, filosofía, pero en vez de la modernidad, de la llamada posmodernidad, aunque ya estaríamos como en la segunda o tercera posmodernidad, ¿sí? Respecto de las etapas que ha ido viviendo. El hoy, el ya. ¿Se puede hacer? Yo soy historiador. ¿Se puede hacer historia del ya, de la hora? Bueno, sí, yo creo que sí, que se debe, aparte, hacer. Preguntar qué está pasando ahora. ¿Significa eso hacer futurología? No, pero esta es otra de las cuestiones de la educación. ¿Cómo hacemos nosotros para enseñarle a un chiquitín de 4 años que regresa en 2033? Tenemos que imaginarnos 2023, porque lo tenemos que preparar para eso. ¿Qué cosas van a ser prioritarias? De esto se trata. Entonces, un poco de historia y un poco de política le voy a poner yo. Después vamos a ver mucho de ciencia, desde la perspectiva de la ciencia de la educación. Ahí está la profesora, magíster Isabel Amante Pérez, que aparte es la secretaria de Educación del Ministerio y que tiene una larga trayectoria acá en la universidad también. Esa es otra mirada, que la mirada desde la pedagogía, viendo un poco lo que son, digamos, las discusiones pedagógicas, la normativa, los desafíos pedagógicos que tenemos metodológicamente, actitudinalmente, en el contexto y todo que tenemos en el aula. Ahí ya van, bueno, varias disciplinas de las que aquí mencionamos, a las disciplinas que pueden ser del orden de la, no me refiero tanto al contenido, ¿no? Porque puede ser economía, puede ser química, puede ser física, son preguntas sobre la enseñanza, más que de tal o cual contenido. Pero son preguntas hechas desde la humanidad. Por eso el doctorado está acá y el curso está acá. Porque son preguntas de fondo. En el hecho, digamos, de cómo se aprende, cómo se enseña, qué significa educar. Hay escuela como la conocemos hace ¿cuánto? ¿Cómo la conocen la escuela? Así, con la maestra parada adelante, el banco en fila, el edificio como es cada, ¿hace cuánto? Algunas 150. Sí. En Tucumán tenemos algunas de 150. Digamos. Sí, sí. En La Tala, por ejemplo, algunas así, realmente de mucho tiempo. Más o menos, digamos 150, es un poquito más, digamos que si 1870, sí, finales del 19. Educación tenemos no sé cuánto. Bueno, eso lo dejamos para la clase que yo le voy a dar. Pero, mucho más. O sea, se cuentan por decenas de miles, así, para decirlo sencillo. Entonces, esto va a cambiar. Tiene que cambiar. Es la naturaleza normal de las cosas que cambien.
La escuela no es la educación. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos por la educación, inclusive es más que por la educación. Porque ¿qué es la educación? Conocimiento. O sea, reducida a su más nuclear expresión, al indivisible, digamos, si me pongo físico, aunque ya se divide el átomo, no sé, el profesor hace rato, pero nos pongamos de biomolecular, si quieren, más chiquitito. Es el conocimiento. Por eso la pregunta es por el conocimiento. Bueno, esa es la idea. Vamos combinando cosas después, Florencia y Julieta. Julieta y Florencia, perdón. Van a tomarlo el tema desde una mezcla entre politología, ciencia política, pero que tiene mucho de qué son las discusiones que se están dando. Está muy inspirado también en el Congreso de Educación como hemos tenido nosotros, en tanto y cuanto vamos a ver algunas de las ponencias que ha habido acá. Y las ponencias que ha habido acá, muchas de ellas son de quienes son los Global Teachers Prize, ellos o ellas que han disertado acá. Digamos, me refiero a, no sé, a Ana Al-Club de Palestina, a César Bona, a Melissa Loman, a Tomás también, a Melissa, Corea del Sur, norteamericana en realidad. Bueno, o sea, pensar qué se está discutiendo hoy en materia educativa en otros lugares. O sea, ¿cuál es la pregunta que se están haciendo? Hoy, ahora, en este momento en YouTube, en los canales, digamos, de YouTube donde se discuten estas cosas, va a haber un análisis así con algunos planteos naturalmente, creo que son esos básicamente los autores que van a tomar. Yo lo voy a tomar también del profesor Ken Robinson, seguramente lo conocen, lo han escuchado. En esa línea es un poco la discusión. Seguida de la ciencia y la educación, pero lo que me gusta a mí mucho que son docentes. O sea, Ken Robinson es profesor, maestro de primaria. Y de ahí están viniendo gran parte de las propuestas más innovadoras, más que de el cubículo, digamos, de la investigación. Y por lo menos para mí que soy investigador, toda mi carrera me doy cuenta que de verdad he aprendido más en estos 3 años y medio de andar en la University of the Street que en los otros 20 que he andado, digamos, estudiando mucho. Pero lo que he aprendido cara a cara, mirada a mirada, es muy fuerte. Entonces creo que ahí es donde está la combinación que también le queremos dar. Por eso es como tomar a todos estos docentes de día a día que cuentan de experiencia con sus alumnos y que de ahí construyen propuestas que pueden ser aplicadas a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, que eso es lo interesante. Lo diga un español, lo diga una canadiense, lo diga un inglés o lo diga uno de nosotros. Pablo es profe acá en la universidad también, de licenciatura en Historia. Yo hay una parte que voy a ver también, digamos, a todo, la parte política mía no solo se relaciona con situaciones del hoy en el sentido educativo, hay una relación indisoluble, de eso habló ya Susana, a lo largo de la modernidad entre educación y política, y más concretamente entre educación y democracia. ¿Por qué? ¿Qué hay en el medio? El voto. Es decir, en el medio está cómo hacemos que la democracia elija lo mejor, educando al soberano. Sería la máxima número 1, digamos, de educando al pueblo. Pero ese es todo un debate. Digamos. Así que la educación, quién está más educado, quién no, cómo tiene que ser. ¿Está bien? Tomen en cuenta que no deciden, es decir, no votan una enorme cantidad de personas. Desde ya, todas las personas que tienen 16 para abajo. Es una decisión estrictamente política, fundada supuestamente en el conocimiento, porque todavía no tienen las herramientas para decidir por sí mismo que sería el criterio para ser mayor de edad, como decía Kant con otros profesores. Sí. Eso decía Kant, que cuando vos tenías la capacidad de discernir entre lo que está bien y lo que está mal, ahí eras mayor de edad. No es un tema jurídico que sea a los 16 o a los 18. Y está lleno de paradojas, porque digamos,
supuestamente a los 18, hasta hace poco, no podían discernir, por ende no dejamos que voten, o a los 16 no lo podían hacer, pero sí estamos dispuestos a meterlos presos, no yo ni nosotros. Pero hay gente que dice que sí. Entonces, ¿cómo es? O sea, ¿cómo podemos bajar la imputabilidad a quien no puede votar? El nexo de todas estas discusiones es el conocimiento. O sea, conocimiento entendido en este caso como la capacidad de decidir sobre lo que uno hace. Y uno decide supuestamente por las opciones que tiene disponibles, que nos lleva al tema de las oportunidades. Si hay oportunidad de qué poder elegir, sobre qué cantidad de información te maneja y demás. Bueno, estos son un poco los temas que van a decir. Estos conforman una imagen del curso multicolor, como dice Harari, que lo voy a tomar yo, digamos, uno de los filósofos contemporáneos que lo toma yo, que está pensando el hoy, filósofo israelí. Ya pueden ir viéndolo en las redes si quieren. Yuval Noah Harari se llama. Multiespecífico. Esto es el curso, multifacético, multiespecífico, con múltiples lenguajes, lo artístico atraviesa todo. Vamos a tener música, vamos a tener arte, pintura, vamos a tener todo, digamos, graffiti, porque bueno, así sentimos, así enseñamos, así se piensa también. Vemos la imagen ocupa un lugar central, por eso van a hablar de eso. A mí me parece importante que vamos de la modernidad, donde nace la democracia representativa como la conocemos, a los medios. Me detengo ahora y termino con el perfil del profesor Jeff Sher y de Manu, me le digo Manu de Karim, Manuel. Hoy pensar en la democracia y pensar en la educación es inseparable de pensar el modo en que nosotros accedemos a la información o la información accede a nosotros. Y allí lo que es el análisis, esto es la especialidad del profesor Sher, ya lo comentaré cuando lo presenten, pero es análisis crítico de medios. Que no debe haber cosa más vigente hoy para pensar la democracia que este tema. Y para pensar la educación. Mi hijo tiene 11 años, mi hija tiene 16, y gran parte de la información que les llega por las redes o por el diario. Entonces, es como pasar de la modernidad a lo más candente y actual en materia democrática. Es decir, ¿qué tan vigente sigue esa idea de la democracia representativa, todo, etcétera, que tiene la modernidad hoy con el impacto de los medios, siempre hubo medios. En la modernidad había proclamas, había la logia que se juntaban y se circulaba, a veces boca en boca. Pero hoy, con lo que significan las capacidades, digamos, de crear clima, de manipular, que tienen sobre todo nosotros, y sobre todo por estudiados que somos, en nuestros gustos, preferencias y demás, por estas redes. Entonces, como que empezamos así, vamos de la democracia en su origen moderno, de la modernidad, a la discusión hoy, en su relación con los medios, y a pensar los medios. Después vendrá Isabel Amate Pérez a pensar desde la pedagogía, los desafíos hoy. Luego volverá Susana también, para completar, digamos, los temas de modernidad, y después, bueno, ya ahí vengo yo con lo que les mencioné, que es Harari y Santiago Bilinkis, que son los dos textos con los que voy a empezar yo en el programa, que después, bueno, les muestran todo el detalle del programa, que lo tienen ya, está todo igual, ya estamos con eso bien, disponible, bueno, muy bien. Es muy importante lo que cada uno busque también, etcétera. Va a decir, la clase tiene que ser más esta idea de compartir lo que llamo, para comer la ciruela ahí, pero disculpen, ando mucho en la escuela. Entonces, compartir, digamos, lo que ya hemos visto y más a este nivel, donde ustedes ya ejercen, ya tienen, digamos, la práctica como algo diario, de todos los días. Bueno, el profesor Emanuel Real es un amigo, en muchos radios juntos, muchos años en la radio pública, 2 años en radio, está en el periodismo, pero tiene una fuerte formación en la comunicación, política, pero la comunicación en general, y aparte un altísimo contenido social, digamos, la Fundación Anita y muchas cosas interesantes que ha hecho, que ya les va a contar él, y aparte nos va a introducir entonces de aquel mundo moderno,
de los representantes del pueblo, que generalmente y la galera y la cosa, y los notables y todo esto, al mundo de hoy, donde digamos, en las redes muchas veces un periodista representa mucho más que cualquier hombre de galera, y demás, porque es así, ¿no es cierto? Pesa más lo que pueda decir, y no estoy menospreciando, digo, les voy, lo que puede decir Tinerio, lo que puede decir el perro de un candidato, a lo que pueda decir a veces, digamos, el representante en el sentido tradicional. Bueno, bienvenido Manu, los dejo con Manu. Después viene Jeff, me lo tratan bien, me lo quiere mucho, un crack, habla español también, está buenísimo y realmente un profe fuera de serie. Bueno, muchas gracias. Nos vemos prontito, yo los veo en septiembre. Sí, mamita. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Sí, querido, ¿cómo va? Bueno, en realidad la idea era un poco dar una suerte de marco justificatorio, un marco introductorio del enfoque que trabaja Sheffer justamente para cuando después escuchen su clase, la clase que vinieron a escuchar, que tengan algunos elementos de comprensión y algunos elementos de encuadramiento, digamos, ¿no? No se trata mucho más que de eso la propuesta que trae. Cuando hablamos de alfabetización mediática o de educomunicación o de lectura crítica de medios, ahí cuando conozcan su obra van a ver que hace como una caracterización y una categorización bastante amplia de la cantidad de abordajes que se pueden hacer en relación a los medios, pero básicamente el punto inicial de arranque para pensarlo es que los medios no son herramientas, sino que son un ecosistema, digamos. Un ecosistema mediático es básicamente lo que de alguna manera configura el mundo en el que vivimos, ¿no? O sea, nosotros vivimos en una sociedad que produce, por decirlo así, una lógica de producción de conocimiento que hace virtualmente imposible separar lo que nosotros conocemos a través de los medios de lo que nosotros conocemos de manera empírica, directa, en nuestra experiencia de vida. ¿Por qué? Porque estamos atravesados diariamente, cotidianamente y casi de manera biológica por los discursos mediáticos. Entonces, eso nos genera un desafío que es netamente educativo, que es cómo nos posicionamos frente a eso para poder comprenderlo. Si nosotros no comprendemos cuál es la lógica mediática de construcción de la realidad, difícilmente podamos tomar una postura que tenga una finalidad educativa. Y acá estamos pensando en que la mayoría de ustedes son docentes, ¿sí? Entonces, bueno, para hacer un panorama breve de esta relación, si no sé, bueno, acá traía un poco un punteo de la cantidad de abordajes. Él habla de alfabetización crítica mediática para artistas docentes. Alfabetización crítica mediática. No se nota nada, ¿querés que apaguemos un poco la luz? Bueno, igual, Ahí sí, un poco traía el currículum, introducción a herramientas de información y presentación, bajamos más para ver todas las que los abordajes, base social y diversidad cultural en la educación, adquisición, estructura de uso del lenguaje, metodología para escribir. Bueno, la cantidad de abordajes que se puede dar, digamos, a los medios de comunicación, la cantidad de consecuencias en el conocimiento que tienen son como muy amplias. Entonces, un poco esa es la idea, que entendamos que estudiar los medios no es estudiar solamente la herramienta mediática, sino que es proponer desde inclusive distintas disciplinas un abordaje del lugar que ocupan los medios y los modos en cómo nosotros construimos la realidad, digamos, ¿no? y los sentidos que eso le damos. Entonces, para hacer un poco una especie de historización así muy breve de lo que fue históricamente la relación entre
entre medios y escuela, por decirlo así, medios y educación, de cómo la educación se hizo cargo de los medios para poder entenderlos y para poder estudiarlos. Podemos hablar de que hubo a lo largo de distintas épocas, distintos paradigmas, distintas maneras de entender este vínculo con los medios, ¿no? Lo primero que hubo allá por la década del 20 del siglo pasado, que era cuando surgía con fuerza el cine como esa gran herramienta masiva de comunicación, fue lo que se conoció como una suerte de paradigma vacunador, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que las docentes y los docentes de esa época venían formados por disciplinas clásicas como la lengua, la literatura, que existía esta idea de separar la alta cultura de la baja cultura, y todo lo que venía por parte del cine, del consumo masivo, era considerado lo bajo, lo profano y demás. Se proponían como iniciativa educativa o como desafío educativo el vacunar contra los medios, ¿sí? Hacer que la gente de alguna manera entienda que el conocimiento estaba en otro lado y eso que venía de los medios era lo malo, ¿sí? Era lo que no te permitía pensar, era lo que te generaba simplemente entretenimiento, un entretenimiento ocioso. Pensemos más o menos el lugar que tuvo el cine, sobre todo en las sociedades de esa época, en muchos casos utilizadas con fines de autoritarismo político, de propaganda política, sobre todo lo que tuvo que ver el uso que le dio, sobre todo en la década del 30, la Alemania nazi al cine, ¿no? Pero también desde la industria norteamericana. O sea, el primer cine norteamericano era básicamente una digamos, enorme maquinaria de propaganda del capitalismo incipiente de ese momento, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento como que la postura era, bueno, lo que viene de los medios es malo, hay que vacunar contra los medios, ¿no? Bueno, pasan los años, ¿sí? Y ya se acepta el cine como parte de los consumos populares, por decirlo así, y hay una mirada diferente, digamos, de los medios, y empieza a tener vigencia un paradigma que se llama el paradigma de las artes populares. O sea, ¿cuál empieza a ser el desafío educativo para los docentes en ese momento? Separar las buenas obras de las malas obras, ¿sí? Los medios producen tanto malos contenidos como contenidos de calidad, ¿sí? Entonces, ahí como que los docentes se posicionaban en una suerte de ideal de transmitir cuáles eran esos buenos contenidos que los alumnos tenían que aprender, ¿sí? Esto más o menos para que nos situemos era la década del 50, cuando ya el cine empieza a ser una herramienta absolutamente masiva de la industria cultural, y lo que empieza a surgir como comunicación masiva, como herramienta de comunicación masiva de ese momento, y nueva tecnología y salto tecnológico, ya no era la pantalla masiva donde las familias iban en masa a encontrarse en un lugar específico a ver una película, sino que era el living de la casa donde la familia se juntaba alrededor de qué aparato, de televisión, década del 50 más o menos en el mundo, ¿sí? Bueno, la radio, que pertenece al paradigma anterior también, la radio, ya saben, más o menos saben cuándo en Argentina surge la radio, de qué década podemos situar la radio. El Parsifal de Wagner, década del 20, Teatro Colón, ¿sí? Fue la primera transmisión que se hizo en Argentina y en el mundo, ¿sí? La radio ya para cuando surge la televisión tenía 30 años en la Argentina. También era considerado un elemento distractivo en su momento. Entonces estamos en la década del 50, podemos pasar, si se quiere, a la década del 70 como otro gran paradigma. Para la década del 70 hay algunas ciencias nuevas, por decirlo así, que no son nuevas porque son como la conjunción de muchas disciplinas, pero que ya empiezan a tener mucho lugar específico y peso específico en distintas universidades del mundo, que se nuclean alrededor de una disciplina que en ese momento se llama semiótica, ¿sí? ¿Saben lo que es la semiótica? Algunos lo vieron, ¿sí? Bueno, básicamente el estudio de los signos, ¿sí? Había como dos grandes fuentes teóricas en ese momento, que era Saussure y Peirce, ¿sí? Que analizaban básicamente cómo se construyen los signos que generan sentido social. Entonces, ¿cuál es el salto de conocimiento importante para entender la relación con los medios en ese momento y cómo eso atraviesa la escuela? Los medios ya no son eso contra lo que hay que vacunar
tampoco los medios son eso que hay que separar y discernir entre lo bueno y lo malo, sino que el concepto que hay que entender ahora es que los medios son representación. La realidad que muestran los medios no es una realidad natural, los medios no son una ventana al mundo, ¿sí? Abren y te muestran esto que está pasando y lo que está pasando concretamente, y mira, te lo muestra la televisión, sino que esto que está pasando es el resultado de una serie de decisiones editoriales, arbitrarias, de punto de vista, de enfoque y demás, que construye una realidad a medida de un interés del emisor, ¿sí? Eso lo aporta la semiología, lo aporta la semiótica, lo aportan las ciencias que justamente se dedican a reflexionar sobre cómo los seres humanos construimos los signos con los cuales interpretamos la realidad. Eso tuvo que esperar hasta la década del 70 más o menos para entrar en algunas propuestas pedagógicas en las escuelas. Jeff Jarrett se maneja ya desde otra concepción que es mucho más moderna todavía. El próximo paradigma, si se quiere, que puede haber ahí algunas fronteras, pero más o menos es lo que separa de esto, es, bueno, buenísimo, la comunicación, o lo que vemos en el medio de comunicación, es una representación. Nosotros no tenemos que posicionarnos como enseñarle a los chicos a pensar que todo lo que viene de los medios es malo, como si hubiese la posibilidad de consumir una cultura buena en contra de una cultura mala, ¿no? Nos separamos de esa idea. Nosotros la forma en que nos tenemos que posicionar no es negando los consumos, que era el primer paradigma, pero sí tenemos que saltar hacia una concepción participativa de la comunicación. ¿Qué quiere decir una concepción participativa de la comunicación con un sentido educativo? Esta idea de que los seres humanos, por más que estemos en una situación de consumo, en una situación receptiva, nunca somos seres pasivos, nunca consumimos mensaje mediático de modo pasivo, sino que somos de alguna manera productores de comunicación también. ¿A través de qué manera? Bueno, nosotros cuando consumimos un mensaje mediático generamos una suerte de interacción con esos mensajes que está condicionado por un montón de factores, pero que nunca coincide con el interés primigenio que tenía el emisor a la hora de emitir un mensaje. Bueno, si vamos a tratar de analizar los últimos acontecimientos políticos de nuestro país, nos vamos a dar cuenta que hay una brecha bastante importante entre lo que algunos emisores quieren transmitir a través de los medios y cómo nosotros los interpretamos, ¿sí? Veamos nada más los últimos acontecimientos que nos tocó vivir a partir de las elecciones del domingo. No necesariamente lo que los emisores nos están diciendo implica que nosotros como audiencia estamos interpretando de ese modo y estamos reaccionando en función de esos intereses, ¿sí? Pero bueno, eso es como, por decirlo así, lo que de alguna manera fue signando a lo largo de este siglo la relación entre la escuela y los medios masivos de comunicación, o cómo los medios entraron a la escuela. A través de estas 5 miradas distintas, 4 miradas en realidad, la última la podemos desdoblar después a través de la aparición de las redes sociales, que es otro capítulo de análisis. Podemos entender que justamente intentar abordar la comunicación o los medios de comunicación y tratar de entender el lugar que ocupan en la sociedad siempre implica un posicionamiento que es netamente ideológico, ¿no? Que es un posicionamiento que de alguna manera habla un poco no solo de lo que ese objeto de estudio de medio masivo de comunicación es, sino de lo que nosotros concebimos que es nuestro modo de construir sentidos en la sociedad que habitamos, ¿sí? Bueno, siguiendo un poco el método de Jeff, pasamos a un punto. ¿Qué dice Jeff Jarrett? Esto que me gustó, esto lo habló en una entrevista que dio la semana pasada en la Gaceta, y él dice, justamente partiendo de esta idea de lo que hablábamos recién, ¿por qué es importante capacitarse
en medios de comunicación para los docentes. Bueno, él dice, la capacitación consiste en ayudar a la gente a pensar sobre los medios que usamos a diario para difundir información y también para crear información. Porque las personas no son consumidores, sino que estamos creando información de manera permanente. Somos prosumidores, entonces necesitamos pensarlo más críticamente para que podamos analizar y entender qué sesgos tiene algo, qué estamos escuchando, leyendo y viendo, y también cuando estamos creando información, cómo estamos creando, qué estamos creando y cuáles son sus posibles efectos. Eso me parece que ahí hay una idea bastante interesante, que es justamente esta idea de prosumidores, ¿no? Históricamente se ha intentado profundizar esa brecha que hay entre los emisores y los receptores, ¿no? Entonces, los emisores son básicamente todos esos sujetos en la sociedad que tienen capacidad concreta de producir mensajes que puedan masificarse. ¿Quiénes son esos sujetos, estas personas? ¿Dónde los encontramos? Bueno, son básicamente las empresas mediáticas que dependen de grandes corporaciones y de grandes sectores de poder. No cualquiera de los que estamos acá puede decir, sí, la verdad que en mi casa yo tengo un tío que tiene un canal de televisión, por ejemplo, no forma parte de lo que nosotros habitualmente entendemos como una actividad económica propia a la cual podamos abocarnos. Son muy pocas las personas de carne y hueso, digamos, que conocemos en nuestro país, que pueden transformarse en emisores masivos, ¿sí? Entonces, durante mucho tiempo, esa brecha se profundizaba simplemente a partir de una relación casi unívoca entre los pocos emisores y las millones de personas que se transformaban en audiencia, para el cual el único rol que quedaba para las audiencias era prácticamente una relación, digamos, mecánica, una reacción mecánica a los mensajes recibidos, ¿sí? Se consideraban las grandes audiencias como sujetos pasivos, digamos. Los que emiten son siempre los mismos. En todo caso hay que ver qué pasa con eso que emite en las grandes audiencias. Eso también es un tema de estudio para los politólogos, ¿no? Para las ciencias políticas, ¿no? Desde el funcionalismo se viene estudiando esta cuestión de cómo hacemos para hacer más efectivos los mensajes. Y hoy día ustedes también van a ver que se usan muchísimas estrategias para hacer que esos mensajes que quieren que lleguen de una determinada manera, bueno, lleguen del modo más industrialmente producido posible, ¿no? Lo que se conoce como las técnicas de coacheo. ¿Sí? Ustedes pueden ver que absolutamente todas las palabras que se emiten están medidas, que todos los gestos que se llevan adelante están estudiados, que hay hasta una cuestión de estudio de la kinésica, de los movimientos corporales que tienen que ver en el espacio, de la vestimenta, de qué implica la iluminación. Bueno, todos esos estudios están basados en la idea de que el que controla el mensaje es el emisor, ¿sí? Y que las audiencias, en todo caso, bueno, son esa especie de masa amorfa que se puede traducir en un número a partir de una reacción positiva en relación a ese mensaje, ¿sí? Si determinado porcentaje de la población contestó positivamente, quiere decir que el mensaje fue bueno, fue bien construido, fue bien dado. Lo que dice gente intelectuales como Jeff Sher, digamos, es que justamente de lo que se trata es de entender a las audiencias como, no como esos sujetos que tienen una relación estática o un lugar estático, una posición estática en la comunicación masiva, sino que tienen un rol de consumo y un rol de producción. Todos somos consumidores permanentemente, por más que lo que nosotros hagamos no tenga después un despliegue masivo, por lo que decíamos antes de la disposición de la herramienta, que nosotros no seamos portadores capitalistas de un medio de comunicación, no quiere decir que no estemos produciendo información socialmente válida todos los días. Y eso es lo que nosotros tenemos que incorporar en nuestro vínculo pedagógico con los estudiantes, con los niños, en los niveles donde trabajemos. O sea, nosotros no podemos partir de la base de que a los medios los vamos a usar como esas herramientas que los chicos consumen y que simplemente sirve para ver, no sé, de qué manera llevan efectivamente a la práctica ese mensaje que consumieron. Sino que lo que tenemos que tratar de sondear educativamente como desafío es qué hacen los chicos con los medios que consumen, con los mensajes que consumen a través de los medios. Cómo son sus formas de procesarlo, su forma de incorporarlo a un universo imaginario, a una práctica pedagógica consciente, a una práctica de producción de conocimiento, a una herramienta a la medida de lo que esos
estudiantes manejan diariamente y sondear ahí cuáles son los desafíos. ¿Sí? Nosotros analizamos una película, por ejemplo. ¿Qué hacemos con esa película? ¿Qué podemos hacer por una película que analizamos? Lo tiro como pregunta. ¿Qué se imaginan que podemos trabajar si decimos, qué sé yo, si vamos a trabajar con el Rey León? Es algo posible, está bueno. Trabajar el mensaje. Trabajar el mensaje. Los valores. Los valores, sí. Las temáticas. Está bueno. Recrear un contexto, me imagino, tratar el nazismo en la escuela y ver el niño de Cristiano Raya. Entonces uno puede, a través de la película, recrear el contexto de esa Alemania nazi. Reconstruir un escenario. Bien. Sí. ¿Qué más? Los vínculos. Los vínculos. El lenguaje, por ahí, quizás. Yo pensaba en inglés. Los normas que rigen la sociedad que tienen ellos. Están avalados por un rey, que dice qué es lo que va a hacer, que se le va a analizar ese punto también. Y bueno, tirar la idea también de que si hacemos de otra forma, si se puede fuera de otra forma, se sabe que es malo, no se ve tan malo. No sé, trabajar en ese aspecto también, de poder transformar al que es diferente a uno. Interesante. La música. La música, dicen acá. Bien. ¿Qué más se les ocurre? Identificar situaciones. ¿Cómo? Hicimos de ejemplo para situaciones determinadas que van en el aire. Reconstruir situaciones, dramatizaciones. Bueno, seguramente si siguen pensándolo, siguen haciendo brainstorming, van a salir miles de enfoques. Porque justamente de eso se trata, de que no hay una limitación a la hora de abordar las múltiples problemáticas que nosotros podemos tocar y podemos intentar estudiar cuando analizamos texto mediático. Son infinitas, son múltiples como son las ciencias que desarrolla el ser humano, digamos. Nosotros podemos abordar los medios desde la propia teoría de la comunicación clásica, pero podemos abordar los medios desde la teoría política, como decían los compañeros, podemos abordar los medios desde la historia, podemos abordar los medios desde las ciencias naturales, podemos abordar los medios de la teoría del teatro y la dramaturgia, podemos abordar los medios desde la estética, de la música, podemos abordar los medios desde la ciencia y la disciplina que se nos ocurra. No hay una sola manera de entenderlo. Y en ese sentido, eso es lo que tiene de válido la idea de que somos prosumidores, que la cantidad de conocimientos que nosotros podemos producir analizando y dándole una entrada educativa a los medios en la escuela son infinitas. O sea, las potencialidades educativas que tienen son enormes. Nosotros podemos tener como algunas metodologías desarrolladas de abordaje, que pueden estar pensadas en función de algunos intereses concretos que nosotros tengamos, según los contenidos que nosotros estemos acostumbrados a trabajar. Pero siempre partiendo de la base de que lo que tenemos ahí son herramientas de enorme potencialidad a la hora de pensar los conocimientos que podemos producir, ¿sí? Con cualquier texto que se nos ocurra. Y en ese sentido la idea de prosumidores me parece que es una idea interesante. Después, justamente esta misma idea de la transdisciplinariedad, de los múltiples abordajes, también va de la mano también a la hora de pensar los medios, en pensar que hoy la comunicación, tal como la conocemos, y por eso es importante la idea de pensar una comunicación en eso, es de múltiples herramientas. Ya no estamos en la época en la cual hablar de medios era hablar de cine contra literatura, como cuando surgió el cine allá por la década del 10 del siglo pasado. En realidad surgió antes, surgió en 1890 con las famosas películas de los hermanos Lumière y demás, ¿no? Regado y esas, pero bueno, se hizo masivo a principios del siglo XX. Sino que hoy, justamente por explosión de las nuevas tecnologías, cuando hablamos de medios, hablamos de múltiples herramientas con las cuales se están produciendo mensajes que terminan teniendo un uso masivo. Y si no, pongámonos a ver cuál es nuestra relación con los contenidos masivos, y nos vamos a dar cuenta que hay herramientas que ya están prácticamente caducas en nuestra vida. Uno de esos es esa famosa revolución tecnológica que hubo en la década del 50 con ese aparato llamado televisión. Hoy prácticamente la televisión es un medio en desuso,
¿sí? Muy poca gente, todavía queda mucho, pero la tendencia es bastante abismal, va a seguir utilizando al aparato televisivo como un aparato de consumo diario en 10 años. ¿Sí? Hoy ya es una herramienta en retirada. En 10 años prácticamente no va a ser utilizada. Y los canales de televisión, tal como los conocemos hoy, los canales abiertos de televisión, van a tender a la desaparición. ¿Por qué? Porque justamente de lo que se trata hoy por hoy, en términos de pensarlo como una industria, es de pensar cada vez más la personalización de los contenidos. ¿Sí? Hacer contenidos a demanda, personalizados, según perfiles subjetivos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la tendencia del mundo. Tiene un montón de ribetes esto, pero pensemos, cuando pensamos en herramientas, que las herramientas son múltiples. ¿Qué consumen ustedes como herramientas cotidianamente de medios? Redes sociales, A través de qué aparato. celular. Bueno, hoy por hoy el celular, sí. Muy buena observación. Exactamente. La aumentó, digamos, para la gente que consumía mucho televisión. Hoy en día la juventud más que nada, digamos, va a lo inmediato. Vos querés ver algo en Netflix, en YouTube, y lo ponés y lo ves. Entonces, por eso aumentó, digamos, la franja etaria. Supuestamente, las personas que más ven televisión son los más grandes, digamos. Exactamente. Bueno, obviamente se va generando una suerte de segmentación social del consumo, no solamente de contenido, sino de tipo de herramienta. Y eso nosotros lo tenemos que considerar a la hora de ver cuáles son las estrategias más efectivas a la hora de pensar propuestas educativas, ¿no? Si yo voy a trabajar con niños y adolescentes, posiblemente tenga que ponerme a pensar cómo voy a introducir la tecnología del celular en mi propuesta educativa. Porque si yo no la introduzco, voy a estar dejando afuera al por lo menos 80% de mi público destinatario si es que trabajo con niños. Si es que trabajo en educación de adultos mayores, bueno, posiblemente sea una buena estrategia seguir trabajando con televisión y seguir trabajando con contenidos masivos a través de canales abiertos, por decirlo así, ¿no? Pero eso, sí. Qué importante lo que decís sobre los medios de comunicación. Yo por ahí estaba pensando en algunos, que uno por ahí no puede ya ir contra esto. Los medios de comunicación nos están avasallando y creo que nuestros chicos nos están pidiendo nuevas formas, nuevos modos de enseñar. A mí ya los chicos les piden que les pase las tareas o todo por vía WhatsApp, hagamos video. Es una cosa que por ahí a mí me asusta y no sé cómo tomarlo. Las personas interactúan y se conocen por internet. O sea, ya es algo como que yo me conocí creo que estoy conociendo una chica hacemos Skype. Tinder, sí. Ya las mismas generaciones humanas se están dando por medios de comunicación. Bueno, eso que decís no es ni más ni menos que una forma que vos tenés de interpretar lo que decíamos antes de que es un ecosistema. Cuando las propias relaciones humanas se van transformando a partir del uso social que se le va dando a determinadas herramientas, es porque esas herramientas dejaron de ser herramientas y pasaron a ser elementos de socialización, pasaron a ser formas que tenemos nosotros hoy asumidas de construir las versiones de realidad que nosotros manejamos diariamente. Y hoy por hoy los medios no son otra cosa que eso, no son una manera que nosotros tenemos de abordar la realidad, de comprenderla y de actuar en consecuencia. Por eso es tan importante pensar esa relación, acá hago una digresión, esa relación que hay entre medios y política, no en el sentido partidario de la política, ¿sí? Alejémonos de esa idea, en el sentido de cómo nosotros construimos normas de convivencia en un sistema democrático, ¿sí? Porque cuando estamos hablando de que algo tiene una influencia directa en la construcción de nuestra subjetividad, lo que estamos diciendo es que tiene una consecuencia directa en nuestros modos de ser ciudadanos, ¿sí? Nosotros a través de los medios construimos valores, construimos imágenes del mundo, construimos diversidad, construimos lo que nosotros entendemos por el otro, ¿sí?
¿sí? Construimos esas imágenes con las cuales pensamos cuestiones tan básicas como, por ejemplo, y tan fundamentales en nuestra vida como, por ejemplo, la nacionalidad, el que es ser argentino, ¿sí? Depende de cómo nosotros construimos esa idea de nacionalidad, que está fuertemente atravesada también por la representación mediática, de, bueno, cuál es la idea que nosotros vamos a tener del país en donde estamos viviendo. Por eso, durante la discusión por la famosa Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, allá por el 2009, hace ya 10 años parece como un siglo en el mundo en el que vivimos, de la velocidad a la que va, uno de las discusiones más importantes era la discusión por el federalismo. Porque si nosotros, en los medios de comunicación que consumimos diariamente, estamos viendo permanentemente imágenes que hacen casi una relación de sinonimia, ¿sí? Sinónimo entre Argentina y Buenos Aires, vamos a pensar que nuestro país es Buenos Aires, que nuestro país termina donde termina la General Paz. Entonces, no es inocente que a nosotros nos estén mostrando permanentemente imágenes de Buenos Aires hablando de los argentinos, ¿sí? Porque cuando hablamos de los argentinos, estaría bueno que todos los días tengamos múltiples estímulos y no pensemos solamente al argentino como ese ciudadano que vive hasta 3 kilómetros de distancia del obelisco, ¿no? Porque ahí lo que estamos haciendo es construir un sentido muy desvirtuado de lo que es la argentinidad. Entonces, cuando pensamos en esto como un ecosistema, estamos pensando justamente en esas dimensiones. Es bastante largo el tema y seguramente con Jeff Sher lo van a ver, pero cuando les digo qué preguntas nos podemos hacer en los medios, tienen que ver con estas preguntas que ustedes están lanzando. Entonces, bueno, esta idea de somos prosumidores, los medios representan múltiples herramientas. Cuando hablamos de los medios tenemos que hablar justamente en esta idea compleja de herramienta, ¿sí? Nosotros consumimos y construimos sentidos no solamente con los discursos directos, por ejemplo con el discurso informativo, que nos da una versión de la realidad a través de una interpelación directa. O sea, hoy pasó tal cosa en tal lugar, el presidente dijo tal cosa, el opositor dijo tal otra, sino que estamos construyendo sentidos y estamos construyendo representaciones sobre lo real a través, muchísimas veces, y de una manera mucho más fuerte, de discursos ficcionales, ¿sí? Hoy es tan importante la cantidad de horas que nosotros le dedicamos a los noticieros como la cantidad de horas que le estamos dedicando a herramientas como Spotify. ¿Quién tiene Spotify en su celular en este momento? Muchos no sé, no lo cuento. Yo escucho Spotify todo el día, ¿sí? Entonces imaginémonos y intentemos entender la diferencia que hay entre una persona que para escuchar música hace 40 años atrás tenía que tomar la decisión consciente de ir hasta una disquería, comprar un disco, o comprar un cassette, o comprar un DVD, después cuando empezó un CD, cuando surgió la industria láser y demás, para poder acceder a un contenido musical previamente elegido, ¿sí? Comparemos eso con lo que es un shopping a cielo abierto de música donde nosotros estamos permanentemente saltando de un consumo a otro y que ese consumo no tiene ningún tipo de límites ni fronteras, ¿sí? Donde es exactamente lo mismo escuchar un tango argentino de la década del 30, un trap puertorriqueño o música rusa, y tengo el mismo nivel de capacidad de acceso a cualquiera de esos a través de una herramienta que se llama Spotify. Eso tiene consecuencias directas en nuestra subjetividad y en nuestra idea de justamente lo que es la música, la riqueza musical, la diversidad cultural y demás. Y estamos construyendo cercanías culturales y posibilidades de generar cercanías culturales que en otra época no teníamos, ¿sí? Eso se vuelve una forma que en algunos casos, en algunos sectores sociales puede generar algo así como una especie de susto cultural, ¿no? Mirá lo que me escuchan los chicos, escuchan reggaetón todo el día, ¿no? Esta idea de que estamos volviendo al modelo vacunador, ¿no? Esta idea de que se está degradando el consumo cultural, pero también al mismo tiempo genera una posibilidad de acceso a una diversidad cultural que otras épocas no nos lo permitían, ¿sí? Entonces ahí ¿qué tenemos? Tenemos un desafío educativo enorme. ¿Cómo hacemos para trabajar con Spotify en la escuela? ¿Cómo hacemos para que esa especie de galería enorme, infinita de música que es Spotify, nosotros en una materia que puede ser música o cualquier otra,
podamos darle un abordaje con fines educativos. Ahí tenemos un desafío, no es... ya lo vamos a ir cerrando, así le vamos a dejar al profe su lugar. Bueno, entonces volvíamos a esto. Somos consumidores, las herramientas son múltiples. Acá tenés lugar. Hay más diversidad de medios, más formas de consumir. La idea de que no necesitamos más contenidos, sino mejores herramientas conceptuales para leer esos contenidos. Eso me parece que es otra de las ideas que se trabaja en la mirada de Jack. Bueno, y una idea que me parece que está bueno, que sigue siendo algo que atraviesa la mirada de la forma de entender la comunicación y los medios masivos, es una vieja idea de un gran teórico italiano, Umberto Eco, que justamente planteaba esta dicotomía entre apocalípticos e integrados, ¿no? Como estas dos posturas que hay en relación a los medios de comunicación y en general al avance tecnológico, ¿no? Él hablaba de tecnofílicos y tecnofóbicos, ¿no? Bueno, en los medios se puede pensar también que existen esas posturas permanentemente, ¿no? Esta idea de todo lo que viene de los medios es malo y es degradante, ¿sí? Eso sería como los apocalípticos, que tienen una suerte de ensoñación romántica de una cultura pasada que fue mejor, no se sabe bien dónde, no se sabe bien cuándo, dónde se sitúa esa cultura a la cual tendríamos que tratar de volver, y los integrados, que serían los que dejan cualquier tipo de avance tecnológico, cualquier tipo de avance mediático y comunicacional, sin ningún tipo de perspectiva crítica de eso. Esas son como dos posturas que en la educación en medios tenemos que tratar de evitar. O sea, ni apocalípticos ni integrados, sino críticos, ¿sí? O sea, críticos en relación a eso que queremos comprender. Bueno, ya vamos a ir cerrando. La idea de que el abordaje tiene que ser siempre activo y participativo. Y una cosa que decía Jeff, que me pareció interesante, en esta nota de la cual extraje algunos conceptos, es esta idea de la alfabetización crítica, es amplificar nuestro conocimiento de alfabetización. Estamos leyendo y escribiendo no solo letras y palabras, sino también sonidos, imágenes, todo tipo de representaciones. Y es algo de que desde los niños chiquitos en las aulas deben estar aprendiendo y usando diferentes modos de comunicación y entender de una manera más profunda que la información está relacionada con el poder. Entonces, entender que cuando estamos analizando y creando también hay efectos que muchas veces no sabemos, siempre positivos y negativos. Eso me pareció realmente interesante a la hora de pensar cuál es el sentido justamente de la alfabetización en medios, cuál es el objetivo, si se quiere, último o a gran escala, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de, primero, que la alfabetización no tiene que ver con entender algunos códigos nada más, y con entender el texto escrito, con entender la imagen, sino entender eso como elementos que se integran y elementos que construyen sentido actuando como un todo, ¿sí? Y que siempre lo que de alguna manera consumimos en los medios de comunicación son reflejos de construcciones que de alguna manera traducen relaciones de poder, ¿sí? Cualquier mensaje mediático que nosotros consumamos y que forme parte de los consumos de los estudiantes, siempre son mensajes que de alguna manera traducen un orden social, ¿sí? Si nosotros estamos viendo una película o estamos viendo una novela y la queremos analizar, lo que decía un poco Pablo, nosotros tenemos que construir justamente el escenario desde el punto de vista de tenemos que construir las relaciones de poder que se pueden, ¿no? Cuando nosotros analizamos una ficción y vemos qué lugar ocupa la mujer en esa ficción, ¿sí? Es una mujer participativa, es una mujer sumisa, es una mujer que solo está en la casa, es una mujer que tiene roles públicos y demás. Nos estamos haciendo preguntas por el poder, justamente. Estamos haciendo preguntas por qué orden social está poniéndose en juego en ese discurso, en esa ficción, ¿sí? Entonces, analizar los modos de representación, las formas en que se presentan los actores y los modos en que se juegan las relaciones de poder es uno de los mandatos, si se quiere, de esta mirada de
de educación en medios que estamos tratando de pensar. Y pensándola desde una idea, si se quiere, siempre participativa, donde los niños no tienen que, o los estudiantes no tienen que recibir de nosotros mensajes ya enlatados, mensajes verticales y mensajes cerrados, sino que esos sentidos los tenemos que construir en un diálogo permanente con ellos, ¿sí? Nos tenemos que posicionar como, diría Paulo Freire, coeducandos, ¿no? O sea, los docentes tienen saberes, los adultos tienen saberes, los niños también tienen saberes que de alguna manera son los que reflejan su posición en el mundo. ¿Cómo construimos el conocimiento válido en ese diálogo, en esa conversación? En ese modo que tenemos de relacionarnos con el texto mediático a partir de nuestra experiencia y nuestra vivencia situacional, ¿sí? Y eso trabajarlo en el contexto del aula. Debemos pensar en vínculos donde reine mayor horizontalidad y autonomía. El saber no está en el docente, sino en el interjuego entre docentes y estudiantes, es en el producto de las conversaciones. Un poco esa idea también es muy propia de esta forma de entender los medios de comunicación. No pensar en una suerte de transmisión vertical de conocimientos, sino en generar ambientes y generar espacios de horizontalidad donde nosotros respetamos la autonomía de los estudiantes a la hora de construir mensajes sociales. Bueno, yo ya voy medio cerrando. Bueno, acá como para cerrar, me parece que hay algunas cosas que me parece que son interesantes, que tienen que ver con, esto lo tomé de un autor inglés que se llama Robert Ferguson, que allá por los 80 enseñaba un poco cuáles son esas preguntas que nosotros le tenemos que hacer a cualquier texto mediático que nosotros consumamos con una finalidad educativa o pedagógica, ¿no? Entonces, Ferguson decía, lo primero que nosotros tenemos que entender cuando vemos un programa de televisión, un mensaje mediático en general, ya sea una ficción o sea del género de la información, cualquier tipo de mensaje, es tratar de descubrir cuáles son las agencias. O sea, ¿qué significa eso? ¿Quién se está comunicando ahí donde yo estoy viendo un mensaje? ¿Cuál es el emisor real de ese mensaje? Cuando yo escucho una noticia, por ejemplo, esa noticia, bueno, ya que está comunicando es el periodista que me está dando la noticia, pero siempre esa noticia traduce una mirada del mundo que de alguna manera refuerza un interés específico. Si yo estoy hablando de economía, por ejemplo, esa noticia de economía no es una noticia aséptica de economía, que no tiene nada que ver con una forma particular de entender la economía, sino que justamente es una noticia de economía que responde de una manera muy particular, que responde a un interés determinado. Que nosotros podamos hacer ese ejercicio educativo de tratar de ayudar a nuestros estudiantes a determinar cuáles son esas agencias es muy importante, ¿sí? Esto no quiere decir que yo tenga que decir, bueno, no, porque el que está hablando es Joe Lewis, por ejemplo, atrás de la cuestión de defender el aumento de las tarifas, así de una manera directa. Pero sí puedo trabajarlo justamente de una manera conversacional, dialógica y demás, para que nuestros estudiantes entiendan que cuando hablamos de que, no sé, por una decisión presidencial se han aumentado las tarifas, eso no quiere decir que es la única manera de entender el problema de la energía o de la falta de energía, por ejemplo. Bueno, voy rápido porque así ya le voy dando al profe el lugar. Después, trabajar el tema de los géneros y formatos de los textos que consumimos. Poder diferenciar y poder visibilizar y poder entender cuáles son los géneros textuales, digamos, y qué funcionalidad comunicacional tienen esos géneros, me parece que es algo que también todavía está ahí como un desafío educativo importante. Por ejemplo, cuando nosotros vemos una novela, ¿sí? Que hoy ya no son las novelas, no están pensadas como las novelas que consumíamos en la década del 80, de Bernardo André y demás, sino que tienen una narrativa distinta. Justamente, ¿cuál es el rol último desde el punto de vista de la comunicación que tiene esa novela? Simplemente transmitirnos una historia puntual de una pareja que se conoció, cómo dos personas pudieron llegar a tener una relación amorosa. No, hay muchísimos otros mensajes que hay atrás de un texto ficcional como una novela o una película. Los nombraron antes, un orden social, una determinada manera de entender los roles entre los actores y los personajes.
personajes, una determinada manera de entender las jerarquizaciones sociales, quiénes son los que mandan, quiénes son los que obedecen, entender esas dimensiones de los géneros y formatos. Otra pregunta que podemos hacer es justamente la pregunta por si se quiere, la herramienta tecnológica. ¿Cómo fue producido este texto? ¿Qué se necesitó desde el punto de vista tecnológico para hacer este texto? ¿Sí? Cuando nosotros, hoy por hoy, en la era del audiovisual, es mucho más fácil de hacernos esa pregunta. Tal vez en otras épocas lo que se consumía en general tenía que ver siempre con textos gráficos, ¿no? Las maestras trabajando con recortes de diario. Hoy trabajamos con videos producidos por los chicos, trabajamos con audios, trabajamos con una múltiple variedad de herramientas que justamente necesitan el abordaje de la comprensión tecnológica. Bueno, lo veo al profe que ya está listo para empezar. Me parecía que un poquito la idea era dar un marco. No sé si alguien quiere hacer una consulta o... Sí. Sí. Esto estaba porque acá siempre de la misma noticia hay una agencia. Y uno siempre escucha que diferentes objetivos. ¿O consideras que los periodistas no son objetivos? Claro, un poco la idea de esta película tiene que ver con alejarnos de la idea de objetividad. Siempre un texto mediático es el resultado de una construcción. Una construcción, digamos, tiene como su punto de partida la idea de un sujeto construyendo. Siempre hay un sujeto que está construyendo un determinado mensaje. ¿Por qué? Y porque la realidad es diversa, porque yo te puedo contar la misma historia desde diferentes puntos de vista, y el resultado de ese relato va a ser otro. Entonces, desde ahí es que nosotros no podemos pensar nunca en la idea de objetividad. Yo una misma noticia te la puedo contar desde múltiples enfoques y múltiples perspectivas, y esa noticia la vas a comprender de una manera muy distinta, ¿sí? Hubo un caso... Claro, no sé si se trata de pensar que esté bien o esté mal, sino de cómo lo comprendemos al problema. A ver, acá la profesora Medana quiere decir más. No, lo que quería decir que no solo la objetividad está en cuestión en el relato de los medios, sino que desde las primeras décadas del siglo XX, la física mostró que el concepto de objetividad no existe. Hoy tampoco se sostiene que la ciencia es objetiva. La ciencia pretende la objetividad, pero lo que la caracteriza es la búsqueda del conocimiento de manera progresiva, pero nadie hablaría de objetividad. Perdón. Bueno, me pareció bien interesante la pregunta. Sí. En cuanto a lo que serían las agencias y saber enseñar a los chicos o en realidad la sociedad a determinar de qué agencia vive también es para poder evitar lo que serían las fake news, que son las que hacen falta. Ese es todo un capítulo, el tema de estudiar fake news, y eso es sumamente interesante. Pero sí, me parece que hoy por hoy tenemos un desafío ético, educativo, de reflexionar sobre el lugar que están ocupando las fake news en el modo que tenemos que construir la realidad. Porque es un lugar que va teniendo un peso cada vez más importante y que tiene una finalidad destructiva bastante importante, que es que vos puedas destruir tu manera de comprender lo que realmente está pasando. Cuando yo naturalizo la idea de que puedo masificar una mentira que muchas veces la hago con el poder que me da la capacidad de edición o la herramienta de edición, lo que estoy haciendo es naturalizar un vínculo con los ciudadanos que es un vínculo netamente autoritario y antidemocrático. Me parece que si bien uno puede pensar que no existe la objetividad, sí existen valores que son valores humanos, como la honestidad. ¿Sí? O el mismo rol social del medio, que la sociedad necesita que el medio tenga un rol. Exactamente. Sí. Se pierde eso y ya cae una manipulación social. Exactamente. Eso me parece que lo podemos proteger con los tres valores básicos, si se quiere, de la comunicación a nivel de la comunicación masiva históricamente. Nosotros entendíamos que los medios de comunicación tenían tres roles, por decirlo así. Pero esos roles dependen justamente de una postura ética, que son educar, informar y entretener.
¿sí? Si nosotros pensamos que los medios están para eso, para educar, informar y entretener, nosotros tenemos que tener una actitud educativa justamente totalmente contraria a la naturalización de las fake news y hacer un planteo ético concreto en contra de la proliferación de las fake news. Y ahí tenemos una discusión bastante importante y una necesidad de incidencia bastante importante que implicaría un laburo, no solamente con los estudiantes y los niños, sino con las familias también, ¿no? Porque las fake news utilizadas como se están utilizando ahora llegan al consumo masivo a través de dispositivos hogareños. Uno es un permanente proliferador de fake news a través del WhatsApp. Entonces, ahí tenemos unas preguntas éticas bastante actuales para hacernos a partir de esa idea. Porque una cosa es la no objetividad. La no objetividad tiene que ver con una cuestión lógica de que todos somos sujetos con una mirada específica, con una impronta, con una ideología adoptada y demás, y todos construimos comunicación desde ahí. Pero otra cosa es la deshonestidad y la mentira deliberada. Son como dos problemas distintos, ¿no? Que también exige ahí una mirada filosófica acá de los filósofos. Yo voy cortando y les agradezco muchísimo. Sí. No, lo que te decía que el profesor está esperando y uno cuando da clase se pone muy nervioso. No, por favor, muchas gracias. Disculpen la... Perdón, creo que ya el doctor Juan Pablo Lismacher lo presentó al doctor Shear. Ustedes saben de dónde viene, han leído su currículum, por eso vamos directamente a las cosas mismas, como diría Husserl. Gracias. Gracias. Ok. Quiero platicar sobre algo específico sobre los medios de comunicación que nosotros manejamos. Es la importancia de la ideología. Entonces, lo que quiero hacer hoy es meterme en una discusión, una plática sobre ideología. La aplicación crítica mediática, lo que yo trabajo, conlleva un esfuerzo para desafiar las ideologías dominantes y los sistemas que las hacen parecer naturales o normales. Y yo quiero proponer la idea de que lo que es normal o lo que pensamos es normal y natural no es. Y quiero usar comillas cuando uso las palabras normal y natural, porque yo creo eso es parte del problema, que pensamos que hay cosas que sí son normales. Okay. Muchas veces cuando la gente ve los medios, lo piensa como un iceberg y solo lo piensa de la manera, las cosas que están saliendo del agua, como 10%, y lo que queremos hacer es que la gente reflexione y piense más profundamente, que vamos abajo del agua para preguntar otras cosas también, porque la manera en que los medios funciona en muchos niveles y funciona en maneras muy profundas. Entonces, no solo debemos estar hablando y pensando, ay, qué bonito, me encanta este actor, me gusta esta canción, pero también preguntando sobre ideología, economía, historia, política, y más que nada sobre el poder, cómo está relacionado el poder. Porque información y poder siempre están relacionados, siempre conectados de alguna manera. Y la razón por qué esto es tan importante es porque nosotros, el mundo como el iceberg, estamos rodeados en un mar que tiene muchos problemas. Tenemos sexismo, racismo, clasismo, homofobia, y esas cosas se están replicando en los medios si no estamos pensando y preguntando. Okay? No sé si ya vieron este es mi marco teórico que uso, que tiene 6 conceptos, marcos conceptuales, y luego cada uno tiene una pregunta. Voy a entrar hoy solo en el número 4, la política de la representación, que los mensajes mediáticos y el medio en el que viajan siempre tienen un sesgo y apoyan o desafían jerarquías dominantes de poder, privilegio y placer. Y la manera que nosotros
enseñan esto a docentes y maestros es con preguntas, para que ellos usen las preguntas con los alumnos, para que van cuestionando y viendo este concepto más grande a través del proceso de cuestionar. En lugar de decir, este es mal, este es bueno, mejor que ellos van preguntando y viendo cuáles son los diferentes efectos de esa información. Ok, cuando hablamos de ideología, lo que yo quiero proponer es mi punto de vista sobre eso, lo cual está basado en estudios culturales, y lo voy a ponerlo como un continuum de 3 puntos. Una idea sobre la ideología es que hay gente que piensa que todo es relativa, que hay muchas diferentes ideas y todos son iguales y no importa. Como alguna gente habla de, esa es mi ideología, esa es tu ideología, nosotros tenemos nuestras propias ideologías, que solo son puntos de vista, que todos son iguales, que no son problemáticas. Yo no voy con esa línea de pensamiento. En el otro lado, hay gente que piensa que es una conspiración, ¿no? Que la gente es incauta, hay adoctrinamiento y manipulación, conciencia falsa, el concepto de Big Brother. Tampoco voy allá. Yo lo que quiero hacer es si vemos en el medio, la cosa de entender que la ideología es algo negociado. Antonio Gramsci habló de un territorio en disputa, siempre en pugna. Cuando estoy hablando de ideologías, estoy hablando de marcos dominantes para entender relaciones de poder y subordinación. Y es un proceso de legitimación a través de la normalización y la autorización. Y es algo dialéctica. Las ideas que estoy hablando vienen de muchas diferentes partes y diferentes personas. Karl Marx era uno que trajo mucho este pensamiento crítico, que él estaba diciendo que las ideas de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes. Y no es accidente eso. John Thompson dijo, estudiar la ideología es estudiar las maneras en que el significado sirve para sostener relaciones de dominación. Eso es lo que estoy hablando cuando estoy hablando de ideología. Otras maneras, otras palabras que gente usa para este concepto de ideología, a veces lo llaman ideas dominantes, narrativas principales, mitos dominantes, que algo necesaria para la hegemonía. Hegemonía, claro, gracias, muda. Gracias. Lo que en inglés sí decimos hegemony. Perdón. Lo que no es necesario decir y supuestos de sentido común. ¿Cuáles son las instituciones que tenemos en la sociedad que están repitiendo las ideologías? ¿Cuáles son? Escuela, iglesia, gobierno, casa, familia. No, cárcel. ¿Cárcel? Prisionero. Ok, típicamente es parte del Estado. Sí. Ajá, muy bien. Muy bien. Y los medios, muy bien, medios de comunicación. Muy bien. Familia, Estado, iglesia, escuela, los medios. Iglesia, en genérico, puede ser una mezquita, una sinagoga. Exactamente, es la cosa de religión. Muy bien, gracias. Stuart Hall es un autor inglés, bueno, es de Jamaica, pero vivió y trabajó mucho tiempo en Inglaterra.
él escribió muy bien y muchas cosas profundas sobre ideología. ¿Alguien me puede ayudar a leer esto? Gracias. Aquellas imágenes, conceptos y premisas que brindan un marco a través del cual representamos, interpretamos, entendemos y damos sentido a algunos aspectos de la existencia social. Gracias, muy bien. Entonces, estamos viendo el poder, la importancia de las ideologías y los medios de comunicación. Paul afirma que los medios de comunicación son parte de los medios dominantes de producción ideológicos. Aquí es un ejemplo solo sobre las caricaturas que estamos viendo, como la manera que los medios aquí están transmitiendo ideologías sobre género. ¿Qué están diciendo a los niños y las niñas sobre qué significa ser hombre o mujer, niño o niña? Es de inducir conformidad. La meta de la ideología es lograr que las personas actúen sin forzarlas, por decisión propia. Entonces, en un país fascista, donde no hay libertad, no necesitas ideologías, porque tienes pistolas, armas y soldados. Es muy fácil que la gente hace lo que el gobierno quiere, porque si no puede matarlo fácilmente. Pero donde pretenden de tener democracia, como en tu país y mi país, necesita mucha ideología. Porque si no, ¿qué haces si la gente quiere hacer otras cosas que el Estado no quiere? Entonces, hablamos como aparatos, ideologías del Estado, industrias culturales. Y esa es la función de los medios de comunicación. Una de las funciones. Y entonces, como dije, hay dos conceptos sobre la ideología. Uno es naturalizar. La ideología nunca dice soy ideológica, dice Louis Althusser, porque es como invisible. Es algo que existe, pero no puedes ponerlo en tu mano y decir, aquí está la ideología, ¿no? Las ideologías tienden a desaparecer de vista en el mundo naturalizado y dado por hecho del sentido común. Por eso son más difíciles para hablar, para enseñar y para deshacer. El otro lado es la alterización. Lo que no es la norma se convierte en el otro, con frecuencia marginalizado, exotizado y subordinado. Estas dos maneras de formar información siempre están comunicando del poder, cuál es bueno, cuál no, cuál es normal y cuál no. Entonces, debemos preguntar cuáles son las ideas, sus posiciones dominantes que influyen en nuestros pensamientos sobre el mundo que nos rodea, de dónde vinieron y cómo se refuerzan todos los días. Y eso es el proceso de ideología. Una actividad rápido, que no voy a darte mucho tiempo de hacer eso, pero si pensamos en diferentes medios de comunicación, el mapa es un medio de comunicación. Y si queremos comparar cuál es más grande, cuál no, debemos usar un mapa que está ayudándonos con eso. El mapa más común es un mapa de Mercator, lo cual tiene mucha distorsión. Este de Groenlandia es muy grande porque es en parte del mundo más de encima, entonces la manera de crear el mapa está también creando y transmitiendo ideologías sobre el mundo. ¿Cuál es encima, cuál es abajo? Este es otro mapa del mundo que el propósito de este mapa era comparar el tamaño de la Tierra. Entonces puedes ver Groenlandia muy chiquito en comparación con África, Sudamérica, otros lugares. También, bueno, si alguien puedes leer eso. Pero Libertad, lo estás poniendo al revés. Al revés respecto de que la Tierra está en el espacio
y el espacio no tiene ni arriba ni abajo. Eso de que el hemisferio norte es el de arriba es un truco psicológico inventado por los que creen que están arriba, para que los que creemos estar abajo sigamos creyendo que estamos abajo. Y lo malo es que si seguimos creyendo que estamos abajo, vamos a seguir estando abajo. Pero desde hoy, San se acabó. ¿Dónde estaba Mafalda? No lo sé, pero algo acaba de acabarse. Gracias. Entonces podemos ver que el mapa también es una construcción que está representando ciertas ideologías. ¿Es posible tener el mapa así? Claro que sí, pero ¿qué significa con un mapa así y tener Argentina encima de Estados Unidos? Que Estados Unidos está debajo de Argentina. ¿Qué significa eso? Hasta nuestro propio lenguaje tiene connotaciones sobre eso, que está poniendo la cosa de jerarquías y poder. Perdón, incluso más allá, si puedo ver la diapositiva, en el mapa planetario, la mitad del mundo casualmente parte en el meridiano de Greenwich, como diciendo, en la mitad del mundo está Inglaterra, es el centro del mundo. También, y eso no es accidente, porque el autor del original era de Alemania y puso su país arriba de todos y también en el centro. Interesante, ¿no? Lo vi aquí en la universidad, unos muchachos estaban sentados y me explicaron por qué y todo eso. Buenísimo, ellos me explicaron muy bien todo ese concepto, la ideología de cómo, por qué es algo tan diferente que los estamos viendo y cómo eso puede ser una manera de retrasar esa ideología del hemisferio norte como dominante. Me gustó mucho. Bueno, una cosa que yo creo es muy importante, que veamos no solo unas representaciones, pero tratamos de ver los sistemas. Buscar agendas o representaciones erróneas no es suficiente. Es buen empiezo, pero no es suficiente. Debe haber una exploración de las instituciones, sistemas y ideologías que hacen que esas representaciones parecen normales. Y una cosa que yo creo es muy importante es ver el rol del privilegio, porque los privilegios, muchos piensan, es bueno tener privilegios, ¿sí? Pero privilegios significa que tú estás teniendo algo que otra persona no. Entonces, siempre tiene un lado negativo. No puede ser, porque si todos tenemos ese mismo privilegio, ya no es privilegio, ¿no? Si todos lo tenemos. So, todo el concepto de tener un privilegio significa que alguien está jodido, alguien está perdiendo algo, que está explotando o abusando o oprimiendo a alguien. Entonces es muy importante ver que los privilegios tienen problemas. Además, cada privilegio tiene un punto ciego. Y para mí eso es muy importante porque me ayuda a entender por qué hay ciertas personas que pueden ver y entender algunos conceptos y otros no. ¿Por qué hay más mujeres que entienden el patriarcado que los hombres? ¿Por qué hay más gente de color moreno, morena, que entienden la cosa de la supremacía blanco, white supremacy? Sí. Entonces, este es un metáforo muy sencillo que lo hice cuando estuve pensando y reflexionando de eso. Este es mí. Yo estoy ahí en la bicicleta, manejando mi bicicleta en un área muy plano, y estoy pensando, wow, voy estupendamente bien, es sorprendente qué fuerte me he vuelto. Yo estoy dando todo el crédito a mí por lo que estoy haciendo ahí en el bicicleta. Voy muy bien, siento fuerte y todo eso, ¿ok? Luego doy la vuelta y de repente
es más difícil manejar mi bicicleta. Luego estoy pensando, ¿dónde vino este viento? Manejar era más fácil antes de darme cuenta que hacía aire. Siempre había el aire, todo el tiempo, la estructura estaba ahí. Pero cuando el aire estaba atrás de mí ayudándome, ni lo sentí, ni lo pensé. Como un buen hombre blanco, pensé, ¡ay, qué bueno soy! Tomando todo el crédito por un privilegio que existía y estaba ayudándome, pero sin pensar en eso. Pero cuando no estaba ayudándome, estaba molestando, era una barrera, entonces sí, yo no estoy dando la culpa a mí, no estoy diciendo, ¡ay, qué mal estoy! Ya, ahora estoy viendo el sistema, la estructura. Y yo creo, este es un concepto muy importante, que quienes sienten los efectos negativos tienen más probabilidades. Y no significa que siempre, que todas las mujeres entienden el patriarcado. No, significa que las probabilidades son más grandes, son mayores, de ver las estructuras y sistemas opresivos en funcionamiento, como el viento en este caso. Por eso yo creo que es muy importante que tratamos siempre de preguntar cuáles privilegios tengo y cuáles puntos ciegos son causados por eso. Porque todos y todas aquí y en todas partes tienen privilegios. Si tú puedes caminar, tienes un privilegio más que alguien que está en una silla de ruedas. Si tienes ciudadanía, tienes más privilegio de un inmigrante que no tiene documentos. Siempre hay cosas. Y cuando tenemos esos privilegios, estamos menos menos probable a ver que hay estructuras oprimiendo otras personas. Hay una teoría feminista del punto de vista que habla de al empezar a investigar desde la posición subordinada o marginada, uno consigue mejor acceso a ver las estructuras y sistemas que organizan y dominan, que si empezamos la investigación de arriba hacia abajo, como típicamente pasa. Entonces, este concepto me gusta mucho y trato de aplicarlo porque no está diciendo que solo habla de un grupo o el otro grupo, solo preguntan a los que tienen poder o solo preguntan a los que no tienen poder. Está diciendo que sí necesitamos hablar y preguntar a ambos, pero lo que cambia es dónde empieza esa investigación. Porque si soy un reportero y quiero hacer una documentación sobre la guerra, y voy primero con los generales, ellos van a marcar mis preguntas, mi pensamiento, de una manera dominante. Y luego voy con los ciudadanos que están recibiendo los problemas, voy a poner las preguntas de los generales a ellos. Y típicamente sus ideas y preguntas no van a hablar de las estructuras que están causando problemas. Pero si voy primero con las víctimas, la gente sufriendo, ellos van a tener la más probabilidad de entender las estructuras que están jodiendo la situación, ¿no? Y si llevo sus preguntas de los generales, vamos a tener totalmente otro reportaje si estoy llevando las preguntas de los generales a los otros. Entonces, donde empezamos la búsqueda es muy importante. Este es un ejemplo. La mamá llega y dice, venía al piso de arriba así que te traje tu ropa limpia. Y su hijo dice, gracias mamá, te debo una. Y luego ella grita, ¿una? ¿Por qué está gritando ella? Exactamente. Ella recuerda que estuvo haciendo muchas cosas. Y probablemente
no hay ningún problema con eso. Ella lo hace porque tiene amor por su hijo. Pero ella sí recuerda porque ella fue la persona que hizo todo ese trabajo extra. Ella estuvo beneficiando. Eso fue sus privilegios que nunca ni pensaba. ¿Cuántos de nosotros no pensamos en todo que nuestros padres hacen por nosotros, no? Entonces, lo que falta es más importante que la que está a veces. Pensamos en eso. Y mucho de eso está relacionado de la cosa de quién está beneficiando y quién no. La importancia del contexto histórico. Bueno, ¿sabes qué? Voy a parar aquí. Y lo que prefiero hacer es, solo tengo poco de tiempo. Si tiene alguien tiene algunas preguntas sobre eso. Decirle, Podemos poner. pero la luz, Pablito, podés prender. Gracias. Muchas gracias. Si no, yo tengo una actividad, un ejemplo, pero primero quiero ver si hay preguntas. Ok, voy a hacer mi cosa. La pregunta antes sobre la objetividad de las noticias. Me gustó mucho. ¿Qué es eso? CIA. Muchas están diciendo CIA, ¿no? Ok. Hay una realidad. Cosas sí existen. Gente sí está muriendo. Problemas están pasando. Entonces no debemos caer en la cosa de relatividad pensando que todo es relativo y no importa. Cosas sí importan. Pero la manera de saber, conocer y comunicar no puede ser objetivo. Siempre hay sesgos. Entonces, si hablamos de eso, sí existe una cosa aquí. Pero algunos están diciendo que es una CIA, ¿sí? ¿Qué pasa si lo alzo y luego lo pego a alguien? Ya no es CIA. Es una arma, ¿no? ¿Qué pasa si ponemos esta cosa en un museo? Es una antigüedad. Es antigüedad, es un arte, cambia todo, ¿no? Entonces, la manera de saber y comunicar es donde están nuestros prejuicios, sesgos, que no puede ser objetivo. Y eso es un reto para la comunicación. Preguntas. O sea, depende de la utilidad que se le dé en este caso, el periodismo. ¿Qué finalidad tiene? Si es manipular, si es informar, pero creo que es una responsabilidad muy grande, pasa por la ética profesional también, tratar de mantenerse lo más objetivo posible. Pero no solo depende del propósito, porque hay muchos periodistas buenísimos que sí tienen muchas ganas de ser objetivos, pero la forma de comunicarnos es imposible serlo objetivo. Y no importa bueno, a veces sí importa, pero a veces no importa lo que quieres hacer, siempre el proceso de comunicar es así. Había un mano atrás, sí. También tiene que ver con cómo nosotros lo percibimos a esta información. Cómo lo También. interpretamos. También. Desde un punto de vista como a veces negativo, a veces positivo. Y eso es otro concepto también, porque una cosa es en el medio cómo se construye el mensaje, el texto, y otra cosa es nosotros, qué traemos nosotros en nuestros contextos y cómo vamos a leer el mensaje de cualquier manera. A veces pasa por un simple mensaje de WhatsApp que no es una información pública, pero vos le mandás a una persona y cómo lo lee esa persona, le pones el tono de voz a veces y sabe que estás enojado. Todo. Y entonces interpretamos nosotros. Totalmente, todo eso también es parte del proceso. Entonces el proceso tiene muchos niveles. Y el estado de ánimo que estamos nosotros. También, totalmente, sí. Yo creo que por ahí no está mal que alguien hable con subjetividad, porque todos tenemos nuestra creencia, nuestra opinión y todo. Lo que es importante, creo yo, de esto es que nosotros como docentes enseñarles a nuestros alumnos a saber leer, saber interpretar y ser crítico con este mensaje que
estar más abierto, que hay diferencias de opiniones basado en todos los contextos del mensaje y de lo que traemos. Pero no significa que cualquier cosa vale. Entonces es más complejo. Sí. Mi pregunta iba a eso que usted dijo recién, porque a veces también hoy en día con todas estas cuestiones que están en debate, lo que usted plantea, a veces es difícil diferenciar esa línea del relativismo y de las posturas. Y a veces se confunde, entonces, por lo menos creo que hoy pasa mucho y también cuesta trabajar en el aula. Dicen, bueno, pero hasta el mismo chico cuestiona, bueno, pero eso porque pienso. Entonces también es difícil a veces hacerlo realidad. Uno lo entiende, pero no solamente con los alumnos, con los padres también a veces cuesta marcar, bueno, ¿dónde termina esa línea de o es todo subjetivo relativo o hay posturas y modos de ver y de entender de acuerdo al contexto? Totalmente. Y yo creo por eso es importante este concepto feminista desde el punto de vista, si buscamos dónde está lastimando, quién está perdiendo más que todos, y vamos primero con ellos para tratar de entender toda la situación, pero empezando con los que están más marginalizados. Eso es una estrategia, un método, yo creo que nos ayuda. Usted hablaba hace rato de privilegio y cómo a veces no magnificamos los privilegios que tenemos hasta que nos damos cuenta que por hechos diferentes los perdemos y nos damos cuenta. ¿Usted considera que la democracia es un privilegio? La sonrisa te dice todo. Sí, pero no un privilegio que está... Bueno, no creo. Porque un privilegio significa que otros están perdiendo por eso. Yo creo que la democracia, si está en real, una democracia de representación a todos, no es privilegio, pero es un derecho que todos debemos tener. El juego mediático con los que nos están bombardeando todos los medios, ¿cómo se puede abordar en un aula? Porque vamos a tener una diversidad de personas que vienen influenciadas de su familia, de lo que ven por medio del celular. ¿Cómo maneja el docente eso? Así como lo hizo él. Explicar, me parece. El marco teórico que usamos es una herramienta, yo creo, y más que nada preguntas. Empujar la cosa de pensamiento crítico en todo lo que estamos haciendo, buscando maneras de desarrollar este pensamiento. Yo creo es el principio, la parte más profundo, y hasta nosotros mismos. No debemos entrar en la cosa pensando que somos expertos en todo. Cada uno piensa a su manera, independiente, y desde ahí se le explica a los alumnos. También hacer contar que pensamos lo que pensábamos, decimos lo que decimos porque estábamos en el lugar, en el mundo parados y reflexionamos de ahí. No es natural y no es así porque sí, sino que tiene todo un fondo social, económico, cultural. Y todos los privilegios que nosotros tenemos también. Entonces, hacer consciente la ideología, que para mucha gente es como mala palabra, cuando da una opinión, no, yo tengo ideología, o yo no soy de ningún partido político, pero pienso tal cosa, como si fuera que está mal tener una postura, cuando decir así y hablar así también es tener una postura, pero creer que está mal hacerlo, y no ser consciente de la ideología de la que uno parte y transmite su mensaje. Eso es muy importante, dar cuenta de la ideología en la que estamos. Sí, y yo creo que la cosa más importante es preguntar, crear escepticismo. Yo creo que ya está. Muchas gracias.